Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y estamos nuevamente en La Mira a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Pueden vernos también a través de las redes sociales, en el portal La Abeja, las redes sociales de PBO, de la Coordinadora, y también a través de los diferentes cable operadores a nivel nacional. Gracias por estar conectados con nosotros o escuchándonos por la radio una semana más. Esta semana queremos conversar, bueno, desde hace unos días ya vienen dándose diferentes acontecimientos a nivel político, pero una de las cuestiones más importantes y que tal vez puede marcar un punto de quiebre es la continuidad de los partidos políticos. Algunos partidos se están reinscribiendo, otros se están inscribiendo recién. Tenemos tal vez, ya no se sabe, probablemente no, pero posiblemente haya un adelanto de elecciones. Entonces la arena política está bastante movida. Hemos invitado esta noche a Francisco Díaz Canseco. ¿Cómo está? Buenas noches, don Francisco. ¿Qué tal, Úrsula? Un gusto dialogar contigo. Efectivamente, yo creo que podríamos hablar, si te parece, un poco de los partidos políticos. Exactamente, de eso quería conversar con usted, porque me parece que hay una, bueno, no me parece, es bastante evidente que hay un rechazo de parte de la población hacia los políticos. Pero la verdad es que en este momento en nuestro país hay muy pocos políticos, ¿no? No los podemos ver en la presidencia, por ejemplo, no los podemos ver en el poder legislativo. Entonces, primero yo quería empezar preguntando cuál es la importancia de un partido político. ¿Por qué se dice ahora, sobre todo, antes no, antes era todo lo contrario, pero ahora por qué se dice que esta situación se ha dado debido a la ausencia de partidos políticos? Bueno, para comenzar, me parece muy interesante tu pregunta. Tendríamos que buscar cómo definir a un partido político. Y comencemos pues lingüísticamente. ¿Qué cosa es un partido en la definición de la Real Academia de la Lengua? Un partido es un bando, es una facción, es un grupo. Por ahí arrancamos, ese es un partido. Entonces, este grupo político es un grupo que se reúne en torno a ideales, a ideas, a programas, y que tiene la aspiración de llegar al poder para, en base a sus ideales, a sus ideas y a sus programas, gobernar en beneficio de toda la población. Ahí es donde vienen las contradicciones ideológicas. Cuando tú hablas, por ejemplo, de marxismo-leninismo, de neoliberalismo, en fin, los extremos, colocándolos uno frente al otro, y en el medio hay diferentes ideologías, hay diferentes posiciones. Lo que está ocurriendo en el Perú, y bueno, antes de continuar, hay una vieja definición de un politólogo alemán que sostiene que los partidos suelen nacer como una conjunción de ideales y concluir como una unión de intereses. Yo creo que en el Perú lo que ha ocurrido en los últimos 20 años en particular, o 30 años de repente, es que los partidos han ido naciendo como una conjunción de intereses, no de ideales. Y esto ha conducido a que la ideología, el programa, bueno, a la ausencia del ideal, pero que la ideología y el programa sean simplemente un saludo a la bandera frente a lo que hoy día estamos viendo. Maquinarias electorales descarnadas, donde ya no se habla de líderes, sino de dueños. Así es. Y en las cuales se desenvuelve la actividad de estas maquinarias en función a los intereses de los dueños, no a los intereses del país. Por eso es que vemos tanto cinismo, por eso es que vemos tanta desaprensión frente a los problemas del Perú, por eso es que si tú haces un balance, vamos a decir, lo ocurrido desde el gobierno de García Pérez, el primero, hasta Castillo, te encuentras un escenario realmente pavoroso de corrupción, de ausencia de sensibilidad social, porque, por ejemplo, durante el periodo de Fujimori, la reducción de la pobreza en el Perú fue cero. Habiendo Fujimori estabilizado la economía después del desastroso gobierno de García, que dejó una inflación del 5.000%, pero no conduciendo mecanismos adecuados para que la pobreza se fuera reduciendo en el Perú. Y luego, en el segundo gobierno de García, en forma espectacular,
después de que en el gobierno de Toledo tampoco hubo reducción de la pobreza. Ojo, en el segundo gobierno de García la pobreza se reduce de 39 a 23, me parece, algo espectacular, que según me comentó una persona muy allegada al propio García, ni él lo creía, porque no era verdad. Entonces, todo esto nos va conduciendo a una situación en la cual, con ese caldo de cultivo, de corrupción y de ineficiencia social, se produce una crisis de la democracia, se va acentuando la crisis y terminamos ya en un personaje, bueno, que sería de una novela surrealista, que es Pedro Castillo, ignorante, corrupto, todo lo demás. A eso hemos llegado. A eso hemos llegado principalmente porque, claro, ha habido una especie de involución en la moral general de la ciudadanía, en los valores, pero y obviamente se puede contar más o menos ese periodo que indica, pero no solamente se trata, o hay muchos que dicen que no solamente se trata de los grupos de poder, ¿no? o de estos dueños de partidos, sino que esto que estamos viendo en el Congreso, incluso el mismo Poder Ejecutivo, es un reflejo de la ciudadanía en sí. ¿Usted comparte esa idea? Lo que ha ocurrido es que con esta depreciación de la política en el Perú, que evidentemente significa una depreciación de la llamada clase política, que en realidad ya no existe en el país, la ciudadanía se ha ido desencantando del sistema democrático, no porque el sistema democrático sea un sistema fallido, como señala Churchill, es el peor de los sistemas, pero es mejor que todos los demás. Entonces, en esa dirección, el desencanto conduce a que la prédica marxista-leninista, la de extrema izquierda, empiece a calar, especialmente en los sectores más desinformados de la población. No olvidemos que hay un 13% de la población que no oye radio, que no está en redes y que no ve televisión. 13%. Obviamente, los pueblos olvidados, los lugares más abandonados del Perú, que es de donde viene y nace esta protesta que pretende, por ejemplo, votar a Dina Boluarte y que se cierre el Congreso sin saber que constitucionalmente, si se va Dina Boluarte por renuncia, solamente habría elecciones presidenciales y no se cierra el Congreso. Entonces, hay un grado de desinformación y de ignorancia que es lo que aprovecha siempre la extrema izquierda. Y esto conduce a una situación por la cual hay una votación inicialmente abrumadora que ya ha perdido ese respaldo Castillo y ahora son grupos minoritarios actuantes que ponen como carne y cañón a nuestros compatriotas desinformados y desde atrás dirigen las operaciones violentistas que responden, por supuesto, al viejo dicho de Marx: la violencia es la partida de la historia, cuando está probado que es la sepulturera de la historia. Así es. Ahora, claro, tenemos un serio problema social, económico, por supuesto, que viene arrastrándose desde hace muchas décadas. Sabemos que la situación actual, la situación contra el gobierno de Dina Boluarte no es, pues, para conseguir alguna solución en ese aspecto, en el aspecto social, sino simplemente son caprichos, ¿no? Insistencias de ciertos sectores que se benefician o que se beneficiaron con Castillo y que han visto peligrar sus intereses una vez que él sale del gobierno y entra Dina Boluarte, ¿no? Entonces, pero ¿cómo un sistema como el nuestro es tan endeble o cómo hemos llegado a la situación de tener un sistema o una institucionalidad tan endeble que cualquier grupo, son grupos poderosos económicamente, ¿no? Y también de una u otra manera manipulan justamente a través de medios económicos a todas estas personas, pero ¿cómo llega a tambalearse la democracia de esta manera? Justamente porque unos cuantos grupos quieren
de tener en zozobra al país para lograr sacar a la presidenta, para lograr sacar al Congreso, ¿no? Según ellos, porque al Congreso no le iban a poder mover, pero probablemente cuando Dina Boluarte renunciara también iban a pedir la renuncia de Williams, ¿no? No, iban a pedir además la renuncia de Williams, ¿no? Claro, exactamente. Y poner pues ahí y que sucediera lo mismo que pasó pues, con Sagasti. Exacto. La reina de las asesorías. Exacto. Entonces, tenemos ya un antecedente, el antecedente de Merino, ¿no? Y ahora hubieran querido repetir la historia no se ha repetido, pero el saldo que ha dejado ha sido tremendamente espantoso. Entonces, ¿por qué el país ha llegado a estos niveles de poder desestabilizar todo un gobierno, unos cuantos grupos? Porque el sistema está en crisis como consecuencia de 30 o 40 años, en primer lugar, de gobiernos corruptos. García Pérez, Fujimori, Toledo, Humala, Kuczynski, todos corruptos. Ahí tenemos a Toledo que lo van a extraditar, ojalá, 5 años después del pedido de extradición. ¿Y cuántos años después? 17 años después de que dejó el poder, robándose millones de dólares. Y tenemos una cadena de gobiernos corruptos, porque no solamente se trata de quien ejerció la presidencia, sino de los ministros y los burócratas que se han quedado ahí y que se han sostenido ahí, porque simultáneamente estamos frente a, entre comillas, partidos que no tienen cuadros para gobernar. Pero llegan al poder y se quedan con los que vienen del gobierno anterior, generalmente ineficientes, generalmente corruptos y listos para seguir robando. Mira, yo creo que hay una cifra emblemática del año pasado que nos refleja lo que está pasando en el manejo del Estado. Según la Contraloría, por corrupción se han perdido, yo digo se han robado, 25.000 millones de soles. Y han quedado 28.000 millones de soles del presupuesto de inversión pública que no los han colocado. Entonces, esto significa prácticamente un 25% del presupuesto de la República del año 2022 y refleja lo que se ve también en las regiones. O sea, saben robar, no saben gestionar. Y todo esto significa que 50.000 millones de soles han quedado ahí, unos congelados y los otros en los bolsillos de los ladrones. Así es. Y el segundo tema, si me permites, sí, es esta venta de que es necesario descentralizar al Perú. Se descentraliza con gobernadores regionales. Las ejecuciones presupuestales de los gobiernos regionales en promedio están en 50%. En el gobierno central en 80%, 20% no ejecutado. Y te vas a Puno y dices, ¿qué ha pasado acá? Tienes 1.400 millones de presupuesto, han ejecutado creo que el 60% y se vienen a Lima a reclamar, cuando quien tienen que reclamarles al gobernador regional, que es un corrupto, que creo que está preso, y exigirle al nuevo que ejecute, que cumpla. Y no dejarse llevar por el engaño de la extrema izquierda antiminera que dice, el canon, no existe el canon, todo se lo llevan al extranjero, a las transnacionales, cuando la plata está sentada en el Banco de la Nación a disposición del gobernador regional, que es un corrupto y que además no sabe gestionar. Bueno, pero el problema en Puno también es que mucho de su mineral, sobre todo el oro, está yéndose hacia Bolivia, ¿no? Entonces, ese es dinero que está saliendo de nuestra tierra, de nuestro país, se está yendo a otro país y no genera pues canon, no genera impuestos, no genera absolutamente nada entonces tenemos por un lado el problema de la ineficiencia del gobierno regional en sí y por otro lado que el país del costadito, que también defienden muchos puneños, está robando, está llevándose los recursos. Y ahora están desesperados porque como está cerrada la frontera, no puede pasar toda la mercadería que viene de Bolivia al Perú, que probablemente un 90% discurre por el río Desaguadero al costado del puente, ¿no? Y muy poco formalmente a través del puente. Ya sabemos cómo funciona el sistema. Entonces, estos sistemas informales también conducen a situaciones de esta naturaleza porque se basan en la desinformación. Acá lo que hay es un grado... Mira, yo he desarrollado el primer proyecto de quinoa orgánica del Perú en Puno desde 1985. Tengo 38 años trabajando en Puno. Conozco muy bien. Tenemos un gran proyecto de 2.000 productores, 1.200 aymaras y 800 quechuas. O sea que yo trato con ellos, ahora trato por teléfono, no puedo ir,
pero normalmente viajo, me quedo con ellos. No voy a Juliaca, yo me voy a Yunguyo, me voy a Ácora, me voy a Ilave, me voy en el sur, en el norte me voy a Cabanillas, a Cabana, en fin, a Tayataya, las comunidades campesinas con las que trabajo. Y yo te puedo decir una cosa, la mayor parte de esa gente no está de acuerdo con esto. Son los violentistas que cierran las carreteras, que además los amedrentan, los amenazan. Sí, por supuesto, no. Lo hemos visto en diferentes medios. Entonces, lo que ocurre es que sí hay una protesta social legítima, pero que no está reflejada en Exacto. lo que vemos el día de hoy. Que no se está haciendo oír, ni Así siquiera es. salen a la calle a reclamar una mejor ejecución no sé, mejores escuelas, carreteras, salud. No están reclamando eso. No están reclamando eso. Por la segunda reforma agraria de Castillo. No, ya. Que ahí se han robado 300 millones de soles, supuestamente repartidos entre los pequeños productores. Yo le pregunto a mis productores, a la señora Josefa, que es la lideresa de las productores de quinoa de Ácora, ¿usted recibió algo del fondo? Cero. ¿Dónde se fue esa plata? A los bolsillos de los corruptos castillistas. Ahora, si bien es cierto, Perú Libre, que es el partido que lleva a Pedro Castillo a la presidencia y que nos deja con Dina Boluarte también nuevamente en la presidencia, a pesar de que ahora son ellos mismos los que la quieren sacar, es un partido político, así como hay supuestos partidos políticos dentro del Congreso, ¿no? Digo supuestos porque ya sabemos pues que hay muchos que están encabezados por no sé, por empresarios, ¿no? Que en lugar de lo que podemos ver, ¿no? Lo que podemos apreciar, o de acuerdo a los resultados que tenemos desde hace muchos años, en lugar de convertirse en estadistas, en lugar de hacer lo que necesita el país o solucionar los miles de problemas que existen en el país, ellos simplemente están ahí tratando pues de hacer sus lobbies y no sabemos cuántas cosas más. Entonces, perdemos de vista, creo yo, entre tanta discusión, entre tanta inmediatez, entre tantos problemas, incendios que hay que apagar todos los días, perdemos de vista que los partidos políticos deberían preocuparse por el bienestar del país. Perdemos de vista que entre la doctrina y la ideología, etcétera, ellos tienen que proponer soluciones, ellos tienen que tener una agenda que englobe todos los, al menos los problemas más importantes del país y que vayan trabajando, así no sean gobierno, ¿no es cierto? Pero eso la gente no lo sabe, no lo recuerda muchas veces, no está y no lo exige. Votan por determinados partidos o por determinados cascarones y no lo exige. Ahora, tenemos también el problema de que en las regiones no llegan tanto los partidos políticos, por una o por otra, o las regiones se manejan de una manera diferente. Hay dinero, mucho dinero que viene de otros, que pueden hacer finalmente alianzas, ¿no? Y los movimientos regionales, ¿no? Con movimientos que salen solamente para esa elección y luego ya sabemos cómo terminan la mayoría de presidentes regionales, casi todos en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el rol nuevamente de los partidos políticos o qué tienen que hacer los partidos políticos para voltear toda esta situación? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para exigir, para poder plantear directamente a los partidos que nos brinden soluciones, ¿no? Que nos saquen de esta crisis y que por Dios ya empiecen a trabajar? Está bien, el Perú no es un país rico, millonario, como quieren hacernos creer, pero sí hay recursos que no están yendo a quienes verdaderamente lo necesitan. Mira, en el tema de recursos, si estamos hablando que el año pasado, solamente el año pasado, han quedado ahí 50.000 millones de soles, y que el promedio registrado de robo por corrupción es de 20 a 25.000 millones de soles anuales, calcula tú, hablemos solamente de los últimos 10 años, lo que se hubiera podido hacer con 250.000 millones de soles en un país que tiene 50% de la infraestructura estatal educativa sin agua ni desagüe, por ejemplo. Todo eso se ha podido subsanar. Entonces, el tema central acá es la corrupción. En menor escala, la incapacidad de gestión. En mayor escala en los gobiernos regionales, en menor escala en los gobiernos anteriores a Castillo, que era un incapaz. Pero gente como Kuczynski, que le ha robado al Perú durante 30 años, o etcétera, o más, ¿no?
sí tenía la capacidad de hacerlo, sino que le interesaba. No le importaba, a él seguramente le importaba seguir ampliando su chacrita de 100.000 hectáreas ahí en Wyoming, en Estados Unidos, donde tiene una suerte de palacio, según me contaba una ex ministra de Toledo hace algunas semanas. Entonces, el tema es, tiene que haber un recambio en la política peruana. No es un problema que los partidos, porque estos no son partidos, seamos claros. El partido Kuczynski desapareció. Acuña es un mercantilista que ha hecho mucho dinero con sus universidades y con esa plata ha financiado su propio partido político, lo mismo que Luna y compañía. O sea, digámoslo con nombre propio. Estas son las situaciones que tenemos hoy día al frente. Una suerte una gama de partidos mercantilistas que no son partidos, finalmente, como lo he señalado. Yo lo que creo, mira, el ensayo que estamos haciendo en Perú Nación es la creación de un partido político real, sin amarres, con ideología, con posiciones claras, en defensa de los intereses del Perú, filtrando para que no haya un corrupto metido en el partido. Pero ojalá este ejemplo que pretendemos dar con toda humildad se extienda y empiecen a surgir partidos políticos con el mismo norte, con los mismos propósitos, con la misma base, con la misma moral, con su propia ideología. Como yo no me canso de repetirlo cuando a veces me entrevistan en provincias, digo, bueno, a mí finalmente no me importa que sea de izquierda o de derecha, pero es una persona honesta, que no vaya a robar. Y si es de izquierda, que sea, porque hay la izquierda democrática, que es otro tema del cual podemos hablar. Acá el término izquierda ha sido apropiado por la extrema izquierda. ¿Qué tiene que ver Bellido, Bermejo, íntimo de Sendero Luminoso, con partidos como el PSOE, ¿no? O el Partido Socialista Ahí de estamos Francia, hablando un poco más o el Partido de Socialdemócrata Alemán, que son partidos de izquierda democrática? Nada. Ese espacio, ¿no es cierto?, lo abandonó el APRA después de la muerte de la Torre hace muchos años, lamentablemente. Entonces, acá tiene que haber un reacondicionamiento ideológico, por un lado, y moral por el otro, para que el país vaya ajustándose a un sistema democrático que requiere de partidos políticos reales, no esta farsa mercantilista de quienes usan a los partidos para seguir a sus propios intereses. Así es. Pero también, como lo dije hace un momento, recordar que los partidos políticos están para servir a la ciudadanía, para servir al ahorita están para servirse a sí mismos. Exactamente, y no para servirse, ¿no? Que es justamente el problema. Y nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de recordarles permanentemente eso, no solamente cuando sale pues algún escándalo del Congreso o algún escándalo de corrupción en la presidencia, ¿no? Sino permanentemente, porque es permanentemente que tienen que continuar trabajando. Ahora, si bien es cierto, hay muchas cuestiones que deben solucionarse dentro del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a las que los ciudadanos no tenemos acceso directamente porque no tomamos decisiones. Sí podemos presionar para que los políticos dentro del Congreso o de la Presidencia, pues realmente hagan lo que tienen que hacer, trabajen como tiene que ser, ¿no? Y en este trabajo, en estos reclamos en los medios de comunicación son importantes porque ya vemos cómo ha tenido que retroceder el Congreso por este tema de los almuerzos, de los buffets, ¿no? Entonces, claro, pero justamente la presión de la opinión pública es la que hace retroceder esas cosas. Entonces, sí hay un poder real en la ciudadanía que debería ser utilizado. ¿Cree usted que la ciudadanía tiene el poder de cambiar estas cosas, no solamente los políticos? Y los periodistas, tú tienes un rol como periodista muy importante, hay que ir generando una conciencia colectiva, entre otras cosas. Mira, por ejemplo, el adelanto de elecciones. ¿Por qué la extrema izquierda marxista-leninista quiere una elección inmediata? Porque creen que la pueden ganar ahora. Claro. Y conforme se decanten las cosas, van a ir perdiendo fuerza. ¿Por qué necesitamos que haya elecciones generales? Porque evidentemente este es un gobierno débil, sin bancada parlamentaria y sin norte, y porque tienes al costado un poder legislativo lleno de niños, de corruptos, de ignorantes, y una muy reducida bancada heterogénea de personas honestas y con capacidad para ejercer el cargo. Entonces, nosotros por ejemplo hemos planteado que la elección se vaya para abril del año entrante, que fue lo que se aprobó inicialmente, porque además se requiere ir creando una conciencia ciudadana para que nuestros compatriotas voten bien, que no sigan eligiendo. Mucho trabajo que hacer. Fíjate, tú hablaste algo de la corrupción en los gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales que se han ido, los gobernadores, se han ido con una mochila de 557 denuncias penales.
Y los que han entrado, los nuevos, vienen con una mochila de 800 denuncias penales. O sea, estamos rodeados de delincuentes. Así es. Con eso hay que terminar, ¿no es cierto? Así es. Muchísimas gracias a Francisco Díaz Canseco por haber estado esta noche con nosotros. Gracias también, amigos. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales de la Coordinadora Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, en TikTok y YouTube como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramás, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramás fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramás el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramás te enseña. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La ciudad industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Naciste en un país donde existen diosas rulosas, onduladas y divinas como tú. Por eso creamos Diosa Rulosa, la nueva línea de cuidado para pelos rizados, con aceite de coco y vitaminas E y B5. Existirán quienes escondan su belleza, pero yo ya no soy una de ellas. Amarás Diosa Rulosa, única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol.
Está viendo PBO. Universidad Privada San Juan Bautista presenta los niveles de la vida. Desde que nacemos, la vida está llena de niveles. Nivel 1, aprender a gatear hacia mamá. Nivel 10, te graduaste de primaria como primer puesto de tu promo. Sonríe para la foto. Nivel 15, logro desbloqueado. Saliste del cole. Hora de elegir tu futuro. ¿Estás listo? En la Universidad Privada San Juan Bautista te preparamos para el siguiente nivel, con 8 carreras que te llevarán al siguiente nivel profesional, laboratorios de última generación y convenios internacionales. Universidad Privada San Juan Bautista, preparando el camino. Examen, primera oportunidad, 19 de febrero. Sapolio presenta el aroma súper duradero. Cuando hay suciedad y mal olor, yo sé a quién llamar. Limpia Todo Sapolio, número 1 en los hogares peruanos. Limpia Todo Sapolio, garantiza máxima calidad. Limpia a fondo, con un delicioso aroma hasta por 8 horas. Gracias a su duradera maxi fragancia. Confía en Limpia Todo Sapolio. Más contenido a un mismo precio. Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irutoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irutoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irutoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. Naciste en un país donde existen diosas rulosas, onduladas y divinas como tú. Por eso creamos Diosa Rulosa, la nueva línea de cuidado para pelos rizados, con aceite de coco y vitaminas E y B5. Existirán quienes escondan su belleza, pero yo ya no soy una de ellas. Amarás Diosa Rulosa, única como tu pelo y tu Perú. Descubre la colección ideal para tu pelo a solo un sol. Está viendo PBO. Mi nombre es David Levy y hace más de 22 años que viajo personalmente a los lugares más remotos del mundo para conseguir las más exclusivas, tradicionales y modernas alfombras. Mi relación personal con los mejores proveedores le asegura a mis clientes las más finas alfombras a los mejores precios del mercado, como esta alfombra Bocara a $900. En Consorcio Persa, nuestra pasión son las alfombras y nuestra misión es brindarle a nuestros clientes el servicio personalizado que se merecen. Visítanos en Avenida Comandante Espinar 451 Miraflores o en nuestra web www.consorciopersa.com. Consorcio Persa, lo mejor del Lejano Oriente para tu hogar. Ahora disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos en Lima por Cable Más, Canal 10. En Lurín por Cable Más, Canal 10. En Pachacamac por Cable Más, Canal 10. En Chorrillos por Cable Más, Canal 10. En Villa El Salvador por Cable Más, Canal 10. En Villa María del Triunfo por Cable Más, Canal 10. En San Juan de Miraflores por Cable Más, Canal 10. En Barranco por Cable Más, Canal 10. En Madre de Dios por Econocable, por el Canal 10. En Puerto Maldonado por Econocable, Canal 10. En Iberia por Econocable, Canal 10. En Planchón por Econocable, Canal 10. En Iñapari
por Econocable, Canal 10 y también con la aplicación de Win TV y la aplicación de Cable Go. Sintonice PBO.